El abuso sexual dentro de la Iglesia Católica no es un hecho aislado ni un conjunto de accidentes, sino una herida profunda que atraviesa siglos de historia. Tras los muros del silencio sagrado se escondió una verdad incómoda. La protección de la institución estuvo por encima del dolor de miles de víctimas. Investigaciones modernas, como las realizadas por Richard Say, estiman que alrededor del 6% de los sacerdotes incurrieron en abusos contra menores. Esa cifra, lejos de ser una anécdota, delata un patrón inquietante que obliga a mirar de frente a un problema estructural. Lo más grave no es solo la magnitud de los hechos, sino el encubrimiento sistemático que permitió que se repitieran una y otra vez. En lugar de abrir las puertas a la justicia, la Iglesia prefirió blindarse con el silencio, cuidando su imagen pública y dejando en la sombra a quienes habían sido dañados. Esta actitud erosionó la confianza social y debilitó la autoridad moral que decía sostener. Desde tiempos antiguos, la institución eligió el camino de ocultar antes que enfrentar, y en esa decisión germinó un ciclo interminable de abusos. Uno de los temas más polémicos que rodea este asunto es el celibato obligatorio de los sacerdotes. Esta regla, que pretende garantizar entrega total a Dios y a la comunidad, se ha convertido también en un foco de debate. Algunos especialistas sostienen que imponer a miles de hombres la renuncia a la vida sexual ha provocado consecuencias psicológicas y conductuales difíciles de manejar. Un estudio revela la dualidad de la experiencia. El 61% de los sacerdotes asegura que el celibato fortalece su misión espiritual, mientras que un 34% lo vive como un peso casi insoportable. Esta división refleja un conflicto interno profundo, donde lo idealizado choca con lo humano. La Iglesia, por su parte, sostiene que los abusos no provienen del celibato, sino de la falta de verdadera vocación en algunos clérigos. Sin embargo, historiadores señalan que los casos de pederastia y encubrimiento llevan siglos repitiéndose. Ya en 1280 se redactaban manuales pastorales que priorizaban resguardar la imagen de la institución sobre la protección de los niños. Aquellos textos antiguos, aunque escritos en otro contexto, marcan el inicio de una tradición oscura: proteger al culpable y abandonar a la víctima. Las voces de las víctimas revelan la magnitud del daño. Testimonios como los de Phil y Patrick describen no solo la violación física, sino el derrumbe de la confianza, la pérdida de la fe y el surgimiento de heridas que acompañan toda la vida. Muchos de ellos cargaron con adicciones, intentos de suicidio y crisis existenciales, atrapados en un laberinto de dolor que comenzó en la infancia. La mayoría de quienes sufrieron estos abusos eran niños frágiles, provenientes de hogares inestables, con padres ausentes o familias quebradas. En busca de apoyo, acudieron a la Iglesia, convencidos de que allí hallarían consuelo y guía. Lo que encontraron, sin embargo, fue manipulación disfrazada de autoridad moral. Investigaciones señalan que miles de menores, especialmente varones, fueron víctimas de sacerdotes con los que pasaban largas horas en actividades religiosas o escolares. Esa cercanía generó un escenario perfecto para el abuso. Más de la mitad de las víctimas tenía entre 11 y 14 años, una edad en la que la dependencia emocional de los adultos es especialmente intensa. Esa vulnerabilidad, explotada sin escrúpulos, se transformó en el caldo de cultivo ideal para el horror. El encubrimiento se convirtió en una estrategia repetida y casi ritual dentro de la Iglesia. Cuando un sacerdote era acusado, la solución no consistía en entregarlo a la justicia, sino en trasladarlo discretamente a otra parroquia, como si cambiar de escenario borrara sus crímenes. De esta manera, el agresor encontraba nuevas víctimas y el ciclo se reiniciaba en silencio. Este patrón no solo protegió a los culpables, sino que multiplicó el número de afectados. La Iglesia, obsesionada con conservar su prestigio,
optó por ocultar el problema en lugar de enfrentarlo. El celibato, sumado a esta cultura de secretismo, creó un entorno cerrado donde el abuso podía prosperar sin demasiadas interrupciones. Cada traslado, cada silencio, cada expediente oculto fue una sentencia de impunidad. Con el tiempo, se volvió evidente que el sistema no fallaba por errores aislados, sino porque estaba diseñado para protegerse a sí mismo. Los templos, en vez de ser refugios seguros, se transformaron en espacios donde la sombra del peligro acechaba sin ser nombrada. Frente a esta realidad, surgieron voces que piden cambios profundos. Entre las propuestas más discutidas se encuentran permitir el matrimonio de los sacerdotes, abrir las puertas a la ordenación de mujeres y cuestionar la estructura vertical que concentra poder en pocos. Estas ideas buscan reducir la opacidad y ofrecer espacios más humanos dentro de la Iglesia, donde la represión no sea terreno fértil para el abuso. El Papa Francisco, consciente de la magnitud del escándalo, anunció en 2014 la creación de la Pontificia Comisión para la Protección, un órgano destinado a prevenir abusos y proteger a los más vulnerables. También impulsó un discurso de tolerancia cero, acompañado de reformas legales y canónicas. Sin embargo, la realidad ha mostrado que entre los discursos y las prácticas persiste una grieta dolorosa. Casos como el del Monseñor Capella, acusado de crímenes graves y protegido en instancias vaticanas, ponen en duda la efectividad de los cambios. El sistema, aún con nuevas normas, conserva inercias antiguas difíciles de erradicar. Hoy, el futuro de la Iglesia Católica se encuentra en una encrucijada. Por un lado, los compromisos públicos y las reformas emprendidas ofrecen la esperanza de un cambio real. Por otro, las víctimas recuerdan que las palabras deben convertirse en actos concretos. El peso de siglos de ocultamiento no se borra con discursos, sino con justicia y reparación. La presión social y la visibilidad mediática son factores clave para garantizar que la Iglesia no vuelva a cerrar filas en torno al silencio. Los fieles y la opinión pública observan con atención, conscientes de que cada paso en falso erosiona aún más la autoridad moral de una institución que durante siglos fue pilar espiritual. El abuso sexual dentro de la Iglesia no es solo un crimen contra individuos, sino una traición a la confianza de comunidades enteras. La historia ha demostrado que, cuando la reputación se antepone a la verdad, la oscuridad encuentra terreno fértil. Romper ese ciclo es ahora una cuestión de supervivencia, para las víctimas, de dignidad, para la Iglesia, de credibilidad y de fe.